Hola, ¿cómo están? Nosotras somos psicoterapeutas, somos las gestaltistas, trabajamos con la psicoterapia gestal. Yo soy Ale, Yo soy Ceci, hola. hola, y hoy vamos a hablar sobre el conflicto. ¿Qué te pasa a ti con el conflicto? Nunca nos enseñaron a abordar un conflicto. Más bien lo aprendimos de lo que vimos en casa, ¿no? Si hubo violencia, si hubo gritos, si hubo peleas, ¿no? Si más bien uno se callaba y se hacían la ley del hielo. Entonces, todo eso nosotros de pequeños lo vamos registrando y es la manera en cómo empezamos nosotros a abordar el conflicto más adelante, ya sea con amigos, con la familia, con la pareja sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy es justo hablar de eso, ¿no? Puede haber como dos diferentes tipos de situaciones, ¿no? Aquel niño que en casa vio el conflicto como algo muy violento o algo muy amenazante o gritos, ¿no? Como que lo vio de esa forma. Entonces lo que el niño hace es, me callo Mm, para que esto no se vuelva más grande, ¿no? Entonces prefiero no hablar, no decir nada. Y entonces esto ocasiona que ese niño, al ser adulto, pues aprendió que esa es la forma de vivir el conflicto, ¿no? Entonces, mejor se calla, puede llegar a pasar que aplique la ley del hielo, ¿no? Y esa es una manera pasivo-agresiva de enfrentar la situación, ¿no? Pero mejor me callo porque siento que lo puedo hacer más grande, ¿no? Yo sé Ni como le adulto, muevo, ¿no? Ya ni ni le le muevo. muevo, exacto, ni le muevo. Entonces sé como adulto que puedo dar mi opinión y que puedo decir incluso un no, ¿no? Pero pareciera que algo me paraliza, Ujú. como si algo no dejara que mi voz saliera, ¿no? Y es justo ahí cuando, bueno, el niño tiene que aprender a decir, no soy responsable de esos conflictos que viví cuando era niño y puedo decir un no. Ujú. Ahora, también está el otro extremo. El otro extremo es aquel que siente el conflicto como una amenaza, ¿no? Como un ataque. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues reacciona ante esa amenaza, pues también atacando, ¿no? Y es ahí cuando las discusiones se vuelven, pues, de gritos, o sea, no se vuelve todo menos resolver el conflicto, ¿no? Casi Porque se es una vuelve, actitud a la defensiva, ¿no? De ir en un continuo exacto, a la defensa. exacto, casi se vuelve como, tengo que ganar yo en esta discusión, ¿no? Más que escuchar al otro. Entonces, muchas veces este tipo de personas, ¿no? Que son más reactivas, em, lo que sucedió es que no supieron cómo manejar la frustración, ¿no? Ujú. Entonces la manejan desde un lado más reactivo, más confrontativo, enfrentativo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son como estas dos vertientes, ¿no? Y en esa pareciera que le quiere hacer saber al otro que para que me importe, entonces voy a generar un conflicto. Es su manera de demostrar que el otro Exacto, le importa. que la otra persona le importa, ¿no? Entonces hago conflicto para decirte que me importas, pero pues es una manera un poco no sana para decir me importas, ¿no? Eh, Y luego a eso súmale el tema cultural, ¿no? Hablando un poco de, al menos cómo es en México, vemos dos formas un poco diferentes de ser, ¿no? En el centro del país se cuidan mucho las formas, ¿no? Todo es como que por favor, gracias, disculpa, así, y diminutivos, porque no vaya a ser que la otra persona se sienta, ¿no? Hay como una tendencia a hacer, tomarse las cosas personales. Y un contraste, en el norte del país, la gente tiende a ser mucho más directa e incluso le decimos, ay, qué golpeado me habló, ¿no? Son formas distintas de utilizar el lenguaje y aquí lo que yo diría es,
primero, si ya sabemos que hay un tema cultural, ¿no? Es encontrar nuestra propia forma de comunicarnos de una manera asertiva, en el entendido de que de entrada ninguno de nosotros somos adivinos, nadie lee mentes, y por más que creamos que es que yo sé cómo el otro piensa, cómo el otro siente, porque lo conozco, ok, pero eso tú estás asumiendo que realmente sabes con conocimiento de causa lo que el otro piensa o siente, y pues eso no es verdad, ¿no? Puedes tener una idea, pero eso no quiere decir que corresponda a lo que el otro efectivamente esté pensando o sintiendo, ¿no? Entonces, pues la recomendación en cuanto a ese tema, como lo que dijiste al inicio, Ale, más agrégale este tema cultural, más aparte que ya identifiques cuál es tu tendencia, si te callas o si estás más a la defensiva y a reaccionar, cómo puedes ir aprendiendo a ser asertivo en tu comunicación, eligiendo las palabras para comunicarte, ¿no? Porque es cierto, hablando de elegir, le contaba a Ale que a mí hace mucho tiempo, la verdad es que no recuerdo quién me dijo esta frase, me parece que fue ligado para el tema de la crianza de mi hija, ¿no? Como que me dijeron, elige tus batallas. Y se me quedó muy grabada y hasta la fecha creo que esa frase fue lo que hizo que cambiara un poco mi forma de justo decidir cuándo y con quién y en qué momento, tomaran todo eso en consideración para decidir cuándo, sí, yo conscientemente y con responsabilidad elijo ir pues discutir una situación que me puede estar incomodando a mí, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco más del tema de ejemplos respecto a una área de nuestras vidas donde se presenta mucho el tema del conflicto, pues es en la pareja. Entonces, y algo curioso ahí, algo que pasa en la cotidianidad, derivado pues tratarse todos los días, es que se empiezan a tener discusiones por cosas muy pequeñitas, ¿no? El típico es que dejaste la ropa en el suelo, o la toalla mojada, o la pasta de dientes, cositas así, que todos lo sabemos y se hacen bromas o lo que sea, pero a eso voy con lo de las batallas. Ok, ¿por qué no detenerte? Y si es un tema y todos los días estás, oye la toalla, parar, tener la discusión sobre la famosa toalla y llegar a un acuerdo en vez de estar desgastándose, porque ese es el tema, que se desgasta la relación por un tema que a lo mejor era súper trivial, ¿no? Y para eso, pues, hay que ir al conflicto. Bueno, les mencionaba este tema, ¿no? Que se hace muy recurrente de las ideas imaginarias de cómo el otro va a reaccionar. Y nos damos cuenta, cuando preparábamos esto, hablábamos de ese detallito, que no es tan detallito, ¿no? Que de repente, cuando no estamos desde la conciencia o pues andamos en el día a día, en nuestra cabeza decimos, es que ya sé cómo va a reaccionar, ¿no? Yo ya sé cómo va a reaccionar. Ahí el principio que estás usando es que estás asumiendo que tú ya sabes lo que el otro va a decir o cómo va a reaccionar. Entonces, pero son imaginarias y a veces es bien sorprendente cuando dices, bueno, ya voy a enfrentar esto, y lo hablas y qué tal que resulta que, ay, ni se enojó o me dijo, estoy de acuerdo o no sabemos qué, pero a lo mejor es su respuesta fue totalmente diferente a lo que tú ya te habías hecho y que a lo mejor por eso te habías callado, a lo mejor por eso lo habías evitado y dejarte sorprender por ese tipo de respuestas que a veces no corresponden con lo que tú creíste, ¿no? Así Bueno, es. sí, otra cosa que pasa con este tema del conflicto, ya llevándolo a otros planos, es que es muy interesante cómo podemos comportarnos de una manera en el plano profesional y cómo podemos comportarnos en el plano personal. Como en lo laboral es muy racional y bueno, es más cumple incluso ciertas diplomacias o códigos de cómo se mandan correos, etcétera. Es todo un mundo ahí, ¿no? Puede ser que te sientas muy cómodo en el mundo laboral y que ahí digas, no, es que yo soy muy bueno enfrentando conflictos ahí,
pero cuando hablamos del tema de la pareja o de tus relaciones muy cercanas con seres queridos o amistades, te cueste trabajo el empezar a ir al conflicto. ¿Por qué? Porque ahí ya requiere ir a lo emocional, ¿no? A Claro. vulnerarte, a ver cómo te sientes con eso y que el otro te pregunte y también escucharlo. Y puede ser que te parezca cansado, Sí. pero al final, pues, así como en lo laboral se tienen que enfrentar uno a los conflictos, pues también en lo personal, solo que el abordarlo es lo diferente, ¿no? Claro. Y hay quienes incluso en lo laboral, no pueden tener ese nivel como de decir objetivamente abordar los conflictos, ¿no? Sino los toman desde un punto de vista subjetivo y creen que es personal, ¿no? O sea, y a veces hasta en el trabajo o en cualquier situación se sienten agredidos o sienten o que los están agrediendo. Entonces, pero bueno, es importante que tú te identifiques como en dónde caes, ¿no? En dónde te encuentras. Ujú. Ujú. También, perdón, Ceci, adelante. No, ah, bueno, No, que iba a mencionar un Brené Brown, que tiene un documental en Netflix y es bastante famosa en temas de vulnerabilidad. Habla cuando, lo enfoca a parejas, pero me parece que es para cualquier tipo de vínculo donde estés encontrando conflictos. Decir, ella lo llama la historia que me estoy contando, ¿no? Entonces decirle al otro, mira, la historia que me estoy contando es esto, ¿no? En mi sí, cabeza ya imaginé este escenario. O podrías decir como lo estoy viviendo yo, es de esta manera. Y entonces eso ayuda, si les decía del lenguaje, a plantearlo desde ahí, también escuchar al otro, porque ahora el otro te va a decir, bueno, la historia que yo me estoy contando es esta, ¿no? Y partir de ahí. claro, exacto. Y bueno, o sea, es parte de justo empezarte a conocer, ¿no? Porque la historia que tú te cuentas, también al hablarla, la escuchas, órale, porque en el pensamiento hay una historia, pero al platicarla con quien vas a tener esa situación, esa discusión, también tú vas sabiendo qué estás diciendo, ¿no? O sea, hasta puede ser que lo veas diferente. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de todo esto, no? Primero, no ver el conflicto como un sinónimo de pelear. El Ujú, conflicto no es igual a pelea, no es igual a gritos, no es igual a nos vamos a destazar, ¿no? Conflicto no es eso, pero tampoco el conflicto es sinónimo de callar, claro. ¿no? Ni una ni otra. Vean, son los extremos, ¿no? Y la idea siempre es ir como a un balance. Ujú. Ahora, ¿qué otra cosa? Pues primero, y a donde siempre acabamos, por donde siempre empezamos la situación, ¿no? Es ir hacia adentro, responsabilizarnos de qué es lo que me está causando esta situación, ¿no? ¿Qué me está causando conflicto a mí? Responsabilizarme de eso y hacerlo consciente. Y Ujú. entonces una vez que pasa esto es entender, ok, ¿cómo me siento yo ante esta situación? ¿Cómo se siente el otro? El otro puede ser mi pareja, un amigo, un familiar. ¿Cómo se siente el ¿Cómo otro? creo? ¿Cómo creo? Exacto, ¿cómo creo que se siente el otro? Y entonces ¿cuál es entonces mi necesidad? Ujú, ¿Qué es aquello que estoy necesitando compartir y pedir al otro? Y cuál va a ser, tener muy clara cuál va a ser mi petición. Si yo no reviso esto, mi plática va a ser muy atropellada, ¿no? Porque si yo no identifico primero qué es aquello que voy a decir, que voy a necesitar, que voy a pedir, ujú. pues lo voy a decir como al aire, no se va a No va a entender, quedar en entonces nada. no va a quedar en nada, ¿no? Porque si tú no lo tienes claro, menos lo vas a poder hacer claro al otro. Entonces, más bien es, lo aterrizo primero yo y entonces ya lo comparto, ¿no? Ujú, Ujú. muy bien. Bueno, pues yo les quiero como compartir algo que publicaremos por ahí en las redes como un post o una historia que
una imagen que se ve mucho, no sé si algunos de ustedes la han visto, es como una escalerita que dice, bueno, las relaciones sanas, ¿no? Sí o sí van a tener conversaciones incómodas y muestra como a dos personas que van subiendo escalones y dice conversación incómoda y de ahí se construye. Incluso nos atrevemos a decir que hay que meterle velocidad en el sentido de el tiempo que le dedicas a decir, ¿cuánto vas a estar atorado dentro con el conflicto? Es un conflicto interno, por no abordarlo a ir con el otro. Y si estás en pareja, podríamos hablar incluso de que un conflicto no es un deber ser, pero sí se recomendaría que en un máximo de 72 horas lo abordes. No estamos diciendo que todas las situaciones se van a resolver en ese tiempo, pero no dejar pasar más de eso para poder al menos tener una conversación incómoda sobre ese tema que está surgiendo. Claro, cómo abordarlo, ¿no? Porque después a mí le platicabas ese un ejemplo, ¿no? Me llegó a pasar que pues decía, no, no, primero lo tengo que tener claro yo, entonces mejor lo voy a meditar, lo voy a pensar, y entonces llegaba a suceder que pues ya cuando quería abordarlo, ya era como, pues ya no es para tanto, ¿no? Pues ya mejor para qué. El tema es cuando se suman muchos, ya no es para tantos, ya no es para tantos, ya no es para tanto, y se hace, pues de una bolita de nieve se hizo una avalancha, ¿no? Entonces, tener cuidado, como dice Ceci, antes de 72 horas, sentarnos y platicarlo, ¿no? Ahora, si no hay conflicto en una pareja, hay alguien que acata y alguien que domina. Y Y así, entonces uno ordena y el otro es sumiso, ¿no? Se queda callado y no pide, ¿no? Entonces, cuidado, el conflicto, el evitar el conflicto o el decir, es que pues, nunca nos peleamos, nunca bueno, por tenemos decir la palabra. conflicto, exactamente, ¿no? O las personas que dicen, es que yo nunca vi a mis papás pelearse. Pues, ¿qué pasó ahí? Pues no se hablaban. Exactamente, ¿no? Y aparte, mira, es a través de los vínculos que podemos trascender diferencias. Así es. A través del conflicto, entonces podemos tú y yo trascender ante nuestras diferencias, ¿no? Y volver a conectar, ¿no? Y volver a conectar, ¿no? El conflicto ayuda para, primero, como vamos a reparar esto que sucedió y a través de esa reparación nos volvemos a conectar, ¿no? Qué lindo suena, me gusta. Muy lindo, muy lindo. Ujú. ¿Algo más, Ale? Pues no, sería todo. No sé si tú quieras agregar algo. No, creo que suficiente sobre este tema y pues espero que les haya gustado. Los invitamos a compartir este video con alguien con quien tengan un conflicto. ¿Qué tal que de ahí sale una conversación incómoda? Claro, porque también, perdóname que interrumpa, o Ok, sea, cuando los dos escuchan esta información, es más fácil entonces que lo puedan abordar. Si solo uno tiene la información, pues claro, puede intentarlo, ¿no? Y puede que haya una reacción con el otro, pero si ambos lo escuchan, abordan diferente el conflicto, ¿no? exacto. Entonces, bueno, si les gustó, denle like. Los invitamos a suscribirse también para que les lleguen las notificaciones cuando haya nuevo video. Y también les dejamos la liga en la descripción del video con nuestras redes sociales y para que puedan agendar ya sea terapia individual o de pareja, de manera que también ante un conflicto pues puedan contar con el apoyo profesional, acompañamiento y no sea nada más entre dos en caso de que sean parejas, sino que haya una persona ahí acompañándolos, o si es individual porque se trate de también conflicto interno, pues puedan abordarlo en el consultorio. Muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en la próxima semana. Gracias, Gracias. Ale. Bye. Bye.